Gracias al patrocinio de Mueble Funchal. Tú pintas, nosotros amoblamos. Somos fabricantes y estamos ubicados en la avenida 4 Bellavista, antiguo Cine Guairén, local número 3. Teléfono 0424-654-1441. Saludos usuarios y usuarias de Coquibacoa Televisión, nuevamente sean bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa En el Medio. Hoy José Luis Méndez, nuestro moderador de siempre, y nuestro invitado especial del día de hoy, Amílcar Briceño, nos van a acompañar en este programa. Antes de comenzar la conversación con José Luis y con Amílcar, vamos a compartir con ustedes la pregunta de la semana, la pregunta obligada de la semana en nuestro espacio En el Medio Cultural. Adelante la pregunta. Consejo Legislativo del Estado Zulia trabaja por el futuro del pueblo. Zulia, futuro seguro. Y con el patrocinio de la Gobernación del Estado Zulia, el Consejo Legislativo del Estado Zulia y la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, llega la pregunta de la semana. Esta vez, ponga atención, no vaya a pensar que es una grosería. ¿De dónde proviene la frase jalar bola? ¿De dónde viene la palabra o el sustantivo también jalabola? ¿De dónde proviene? ¿No qué significa? Todos estamos muy claros lo que significa, ¿verdad? Bueno, ¿te puedo responder? Adelante. Vamos a responder. Ese patrocinio, tú estás jalando bola por ese patrocinio. vamos a ver si esa respuesta va por allí. Lo cierto es que entonces, si usted no sabe la respuesta, espere hasta el final del programa de hoy, que les daremos entonces la afirmación correcta. ¿Por qué? ¿De dónde viene la frase jalar bola o jala bola? Bien, Amílcar Briceño está con nosotros, José Luis. Amílcar, hoy día director general del Centro de Arte de Maracaibo, Lía Bermúdez, importante centro de cultura de la región, pero además de eso, representación de la Gobernación del Estado Zulia en el área de la cultura. El área de la cultura, Amílcar, mucha gente te conoce, por supuesto, por los temas musicales, que para nosotros son de verdad de gran inspiración, pero hablemos un poco más de allá, de esa otra fase tan importante en la que Amílcar está integrado, que tiene que ver con el pensamiento cultural, con lo que significa la cultura, porque la mayoría de la gente entiende por cultura una escultura o una pintura o alguna obra de teatro, una obra de danza o de cualquier otra manifestación similar, pero la cultura es mucho más que eso, va mucho más allá. Y entonces conversemos sobre eso, José Luis, hoy día en el que estamos sometidos a una guerra que en principio es económica, pero que tiene una gran variedad de elementos culturales que están afectando. Fíjate, antes que se adentre un momentito a Amílcar, que es parte y viene también, deriva de allí de la cultura, hijo de la cultura, por cierto. Hablar del tema de la cultura no solamente en el estado Zulia ni en Venezuela, sino la cultura que ha sido un instrumento que se ha utilizado y que ha utilizado el imperio, entendiendo a la cultura como un elemento para hacer sus guerras, las guerras actuales. Las guerras actuales son culturales, se enmarcan dentro de todos los procesos de estas guerras de quinta, de sexta generación. Y como nosotros, los pueblos, en este caso los de la América, en este caso Venezuela, los pueblos progresistas, ¿cómo podemos defender la cultura para defender la esencia nuestra? Bueno, en primer lugar, Javier, gracias, José Luis también, y por la invitación. Agradezco mucho la confianza que nos brinda. Un saludo y un agradecimiento también a nuestro gobernador Omar Prieto, un amigo, lo mismo a Wolfgang Viloria, secretario de Cultura. Y bueno, venimos a cumplir una tarea, yo diría que trascendental, como la que estamos todos cumpliendo en este momento, en esta coyuntura histórica interesantísima y bellísima. ¿Qué podemos hablar de la cultura? Es tanto lo que podemos hablar de la cultura. En una definición que, por cierto, el mismo diccionario de la RAE no lo termina de definir, lo que es el concepto de cultura. Sin embargo, la cultura, como tú bien lo dices, no tiene únicamente que ver con la parte artística, como tradicionalmente se ha venido arrastrando esa
perversión de lo que significa la cultura. Sí. Y por tanto, como se tiene por únicamente la parte artística y sobre todo la parte autóctona, y siempre se tiene de tercera o segunda categoría, se tiene a veces como un cuadro en la pared o como un relleno. No, nosotros vinimos a darle la vuelta a la tortilla. Correcto. La cultura, como tú bien lo dices, José Luis, tiene que ver con la identidad. Y Bolívar estaba muy claro en eso. Bolívar dice, la fortaleza de una nación, y ahí estamos ya hablando en términos de educación, porque la nación no es país, ni es república, ni es estado, mucho menos. Una nación es un grupo de personas que tienen identitariamente las mismas costumbres, la misma religión, la misma cosmovisión. ¿Ok? Entonces esa es su cultura. Correcto. La cultura en general es lo que todo el hombre en el planeta hace, pero hay culturas y entre culturas. Sí. Nosotros tenemos la cultura nuestra muy propia, venezolana, nacional, que nos identifica, y por lo cual en esta coyuntura política, económica que estamos atravesando, pues esa cultura inclusive está haciendo presencia en muchas otras latitudes. Entonces, lo que corresponde a la cultura nuestra zuliana, tenemos una inmensa tarea por hacer, y es una cultura de la cual nos sentimos orgullosos, y con mucha energía vamos ahora a proyectarla. Yo creo que el Zulia se constituye en un muro cultural entre lo que es Venezuela y otras partes donde hay un enfrentamiento en este momento cuyo epicentro es el Zulia. Por tanto, la obligación nuestra es rescatar nuestra identidad, nuestra cultura. Dijiste que, disculpa que te interrumpa, Amílcar, dijiste hace un rato que te parecía que estábamos en un momento histórico muy interesante, incluso dijiste una oportunidad bellísima. Sí, ¿nos podrías ampliar un poquito más eso? ¿Cómo es eso? Porque la mayoría de la gente hoy día, también es un problema cultural, mucha gente está asumiendo con pesimismo lo que está pasando, que piensa que no hay solución a nada de lo que está ocurriendo, y por lo tanto incluso hay gente que se ha ido del país pensando que no hay forma de resolver cosas acá. Y resulta que estamos hablando con alguien que nos está diciendo que es una oportunidad histórica interesantísima. ¿A qué se debe eso? Mira, yo antes de responderte, lo voy a hacer con una anécdota, un cuento de aquel zapatero que envió una gente en África, envió un vendedor, y a la semana lo llamó y ¿cómo te va? Y dijo, no, estamos mal, aquí nadie usa zapatos. Exacto. Bueno, está bien, envió a otro, y cuando lo llamó por teléfono dijo, estamos hechos, esto está maravilloso porque aquí nadie usa zapatos. Exacto. Entonces, es la forma como se vea. Mucha gente lo ve de manera pesimista. Yo lo veo de la manera más optimista y más brillante y más hermosa, esta coyuntura. Lo ves como oportunidades. Pero por supuesto, ¿por qué? Porque es la oportunidad de reencontrarnos con nuestra cultura originaria, nuestra cultura ancestral, que, fíjate tú, lo que tú dices, cuando un imperio va a invadir países, destruye su cultura, es decir, destruye su identidad y lo anula. Claro. ¿Por qué nosotros somos de un pensamiento occidental tan contrario a nuestras culturas originarias? Porque Justiniano, para hacer todo lo que fue el derecho romano, tuvo que acopiar todo lo que fueron las culturas de los pueblos y a través de ellos dominarlos, haciendo leyes para dominarlos. Eso se nos impuso a nosotros. Exacto. Pero se nos impuso a sangre y fuego contra nuestra el Abya Yala y todo lo que fue nuestros pueblos autóctonos. Los destruyeron, todavía sobreviven. Pero ¿por qué sobreviven? 500 años sobreviven por su identidad. Por eso es que Bolívar tenía razón. La fortaleza de una nación, la nación Guayú, la nación Barí, la nación Yucpa, la nación Apreira, las 44 naciones que tenemos en Venezuela sobreviven porque preservan su identidad. Y nosotros como venezolanos, y mucho más como zulianos, nuestra identidad va a ser lo que nos va a dar, va a ser esa catapulta que nos va a proyectar, y estoy totalmente convencido porque tenemos todos los elementos que este va a ser el epicentro de toda Latinoamérica, y esta es la oportunidad ahora de apropiarnos de ello por los medios que ahora se nos presentan. Fíjate, yo ahí te secundo a Milka, porque la gente ha hecho este tema de la cultura como muy efímero, un evento que se presenta, el evento cultural. Sí. Entonces un evento artístico lo toman como algo muy pequeño, algo significante. Resulta ser que en el mundo se dominaba por la cultura, y siempre se ha dominado por la cultura. Claro. Es tradicional, los grandes imperios han dominado el hecho cultural, y no es algo nuevo. Ahora, tener una cultura arraigada, como el caso de los venezolanos o los latinoamericanos, los zulianos, pero por ejemplo, todavía tener a la raíz el imperio azteca, el inca, el maya,
eso que deriva en nosotros hace daño. Todavía no los han exterminado los grandes, no han exterminado los grandes imperios. Hoy día, sobre Venezuela, que ha retomado la lucha por ser libre, por tener la propia identidad y llevarlo a los pueblos de América Latina, se nos ataca, se nos invade, se ha hecho un daño psicológico en la mente a través de estas mal llamadas redes sociales, de estos mal llamados medios de comunicación, todo el ataque que hay sobre la mente de los venezolanos y las venezolanas y del pueblo latinoamericano. Y hay una cabeza de playa ideológica que se utiliza, como en el caso de el estamento colombiano, no del pueblo colombiano, sino del gobierno colombiano, que contribuye, y los medios que están al servicio, lacayos del imperialismo norteamericano, como los medios colombianos. En el Estado Zulia, nosotros somos vecinos. Claro. ¿Cómo enfrentar eso desde el punto cultural y sobre todo en esta responsabilidad que tú tienes con Elías Bermúdez? Sí, mira, por alguna razón de la providencia, camino que desconozco, yo estoy ahí en Elías Bermúdez. Ahí estamos. Ay, pero van a decir algo, ay caramba, mira qué ha dicho este señor. No, ahí estamos, todo no sucede nada sin que el Altísimo lo decida. Yo soy muy bolivariano, toda mi vida lo he sido. Y fíjate tú, Bolívar, cuando se pierde la Segunda República, se refugia en Carúpano y hace el manifiesto de Carúpano. Y él dice unas palabras, analizando el proceso cultural, porque fue la única razón por la que se perdió la Segunda República, que no la perdimos con los españoles, la perdimos con los venezolanos, así porque culturalmente habían sido distorsionados, habían sido manejados. Sí. Y Bolívar dice allí en el manifiesto de Carúpano, mas si los sucesos no han correspondido con sus miras, y si desastres sin ejemplo han frustrado empresa tan laudable, no ha sido por efecto de ineptitud o cobardía, ha sido sí la inevitable consecuencia de un proyecto agigantado superior a todas las fuerzas humanas. En primer lugar, fíjate tú la parte de la cultura, la destrucción de un gobierno cuyo origen se pierde en la oscuridad de los tiempos. Él no está culpando a España, como nosotros no debemos culpar a Estados Unidos. Culpamos al imperio, que eso es otra cosa. Qué distinto. El imperio es una cosa que se instala. Un negocio. Así es. El imperio es un negocio. Y es el que maneja las mentes. Entonces, en primer lugar eso. En segundo lugar, la subversión de los principios establecidos. Y en eso nos han estado atacando hoy, donde lo bueno es malo y lo malo es bueno, donde nuestra música fue cambiada por una música agresiva que nos viene, que sí, de Puerto Rico, pero con otras influencias para distorsionar nuestra juventud. Eso por poner un ejemplo. ¿Ok? La mutación de nuestras costumbres, en tercer lugar, cuando las costumbres no están tan hermosas como la gaita, como el amanecer gaitero, como el enlosado, como los sancochos, como lo que somos nosotros. Es cambiado por una cultura violenta y con otro tipo de influencia, por decir algo. Y el trastorno de la opinión, es decir, ese bombardeo constante del cual Bolívar fue víctima desde la llegada de Miranda a la vela de Coro, que no consiguió nada, sino una ancianita que no se fue porque era ciega, pero en los medios de comunicación diciendo que viene el anticristo, que somos los malos, que comemos niños, que el chavista es aquello, que Chávez es el monstruo. Ok, las 24 horas, eso tarde o temprano hace mella en una población que ideológicamente no está fuerte, y por eso, bueno, pasa lo que pasa. Y finalmente, lo más triste que termina Bolívar diciendo, y la libertad, en fin, en un país de esclavos, es una obra tan imposible de ejecutar súbitamente que está fuera del alcance de todo poder humano. Yo creo que no hemos llegado hasta allí todavía y no vamos a llegar. Esperemos que porque tenemos gente consciente que está dispuesto a hacer ese muro de contención cultural, ideológico, para evitar que eso suceda, y para eso vinimos a Elías Bermúdez. Mira, antes de que nos vayamos a la pausa. Eso que tú estás diciendo es cierto. Mira, yo en estos días le doy cola por la crisis que estamos pasando, producto de ese pisoteo que nos están haciendo, ese ahogo que nos están haciendo el imperialismo. Y le di una cola a una señora cuando dice muchas gracias, le digo, no me dé la gracia a mí, déle la revolución. Y es tanto así que tienen invadía la mente de la señora. Si usted me hubiese dicho no me monto, ya estoy que me regreso. Imagínate. Entonces, producto de todo esto, ese veneno que le han echado. Pero debemos revertir eso con mucha cultura. Y hay que darle en el medio precisamente, y por eso está con nosotros hoy Amílcar Briceño. Vamos a hacer la primera pausa del programa, no se vayan a ir muy lejos, que vamos a continuar con mucho más de En el Medio a través de Coquibacoa Televisión.